En un reino lejano, un joven consejero ascendió rápidamente en la corte real. Su intelecto era superior al de cualquier otro, su visión estratégica no tenía comparación. Cada vez que el rey enfrentaba un problema, era él quien encontraba la solución. Cada vez que la corte entraba en caos, era su mente la que restauraba el equilibrio. Y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a ser visto no solo como un consejero, sino como una figura clave en el reino. Su poder crecía con cada éxito, su influencia se expandía con cada victoria. Al principio, el rey lo celebraba. Lo consideraba su mano derecha, su mejor aliado, su pieza más valiosa. Los nobles lo admiraban, los sirvientes lo respetaban, los generales confiaban en su juicio. Pero algo cambió. No fue inmediato. Fue sutil, casi imperceptible al principio. El rey comenzó a hablarle con un tono diferente. Sus bromas dejaron de ser tan cálidas. En reuniones privadas, su mirada ya no reflejaba solo confianza, sino algo más oscuro. El consejero no lo entendió al principio. ¿Cómo podía ser que el mismo rey que antes lo elevaba ahora lo mirara con recelo? Seguía siendo el mismo hombre, seguía siendo leal, seguía buscando el bienestar del reino. Pero lo que no entendía era esto. En la mente del rey, su sombra crecía demasiado. Su presencia se había vuelto tan fuerte que ya no era solo un apoyo, sino una posible amenaza. El mismo talento que lo había llevado a la cima ahora lo estaba condenando a la caída. Una noche, durante una celebración real, ocurrió lo inevitable. Mientras el rey daba un discurso ante toda la corte, el consejero intervino con una observación inteligente, una corrección sutil que puso en evidencia un error en los cálculos del monarca. No fue intencional. No fue un acto de arrogancia. Pero fue suficiente. La sala quedó en silencio por un instante, un segundo en el que la mirada del rey se endureció. Nadie lo notó, nadie dijo nada, pero en ese preciso instante su destino había sido sellado. A la mañana siguiente, el castigo llegó. No con violencia, no con acusaciones directas, sino con una elegante sentencia disfrazada de reconocimiento. «Mi fiel consejero», dijo el rey, «es hora de que te encargues de una nueva misión en tierras lejanas. Un reino como el nuestro necesita expandir su influencia, y quién mejor que tú para representar mis intereses». Y así, en un abrir y cerrar de ojos, su posición en la corte desapareció. No porque hubiera fallado, sino porque había brillado demasiado. Aquí es donde entramos en la primera ley de las 48 leyes del poder de Robert Greene: nunca eclipses a tu maestro. Nunca hagas que quien tiene autoridad sobre ti se sienta pequeño a tu lado, porque cuando lo hagas, despertarás un instinto de supervivencia que hará que te eliminen del juego. Este principio no es exclusivo de las cortes reales o de los tiempos antiguos. A lo largo de la historia, en todos los ámbitos del poder, se han repetido las mismas dinámicas. La persona que asciende demasiado rápido, la que se convierte en la favorita, la que demuestra demasiada capacidad en comparación con su superior, inevitablemente se convierte en un blanco. Porque en la naturaleza del poder hay algo que pocos entienden. Quienes lo tienen, temen perderlo más que cualquier otra cosa. Piensa en cualquier empresa moderna. Un joven talento se une a la compañía y en cuestión de meses, comienza a destacar. Sus ideas son innovadoras, sus resultados son sólidos, su energía es inagotable. Sus compañeros lo admiran, los directivos lo reconocen. Pero su jefe, aquel que lleva años en esa posición, empieza a verlo con otros ojos. Al principio, lo elogia. Luego, lo supervisa más de cerca. Luego, encuentra pequeños errores en su trabajo. Y, cuando se presenta la oportunidad de un ascenso, de repente es otro el elegido, alguien menos peligroso. Este patrón se repite en política, en la ciencia, en el arte, en cualquier disciplina donde la jerarquía importa. En la antigua Roma, generales victoriosos eran celebrados con desfiles, pero se les asignaba un sirviente que, mientras marchaban, les susurraba: «Recuerda que eres mortal». No era un recordatorio espiritual, era una advertencia. Si un general se hacía demasiado popular, el emperador comenzaba a verlo como un problema. Y un problema debía ser eliminado. Incluso en el mundo del entretenimiento, esta ley se aplica constantemente.
Actores o músicos que suben demasiado rápido en la industria, que se convierten en ídolos de masas en poco tiempo, suelen encontrarse con bloqueos inesperados. Las mismas personas que los impulsaron al éxito empiezan a retirarle apoyo, la prensa comienza a encontrar defectos, la industria los desgasta. No porque hayan dejado de ser talentosos, sino porque han llegado demasiado alto, demasiado rápido. Y el sistema no puede permitirlo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué puede hacer alguien que aspira a crecer, a avanzar, a destacarse, en un mundo donde el poder no tolera la competencia? ¿Debe reprimir su luz para no incomodar a quienes están por encima? ¿O existe otra forma de moverse en la vida sin despertar la ira de quienes se sienten amenazados? Aquí es donde Robert Greene propone su solución. Si quieres avanzar en el mundo del poder, no debes eclipsar a tu maestro. Debes hacerlo sentir seguro, debes alimentar su ego, debes hacer que tu crecimiento parezca una extensión de su grandeza, no una amenaza a su dominio. Pero esto plantea otro dilema. ¿Vivir bajo esta estrategia realmente te lleva a la verdadera libertad o simplemente te encierra en otra forma de servidumbre? Para entenderlo, primero hay que analizar a profundidad qué significa realmente esta ley y cómo ha sido utilizada por quienes han dominado el juego del poder a lo largo de la historia. El miedo a ser eclipsado no es solo un problema de líderes o de personas en posiciones de poder. Es un reflejo de la inseguridad humana. Desde que somos niños, aprendemos que sobresalir puede tener consecuencias. El niño que es demasiado inteligente es ridiculizado por sus compañeros. El empleado que trabaja demasiado bien es visto con sospecha. Incluso en grupos sociales, la persona que destaca demasiado puede convertirse en blanco de envidias y resentimientos. Este miedo es tan fuerte que muchas personas, de manera inconsciente, aprenden a limitarse. A no hablar demasiado cuando saben la respuesta, a no mostrar toda su capacidad, a medir sus palabras para no hacer sentir inferiores a otros. No porque sean mediocres, sino porque han visto de primera mano lo que pasa cuando alguien brilla demasiado en el lugar equivocado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has evitado compartir una idea por miedo a parecer demasiado confiado? ¿Cuántas veces has sentido que, si te destacabas demasiado en un grupo, los demás te mirarían con recelo? ¿Cuántas veces has notado que el verdadero problema no es la falta de talento, sino la falta de un espacio donde puedas expresarlo sin despertar resentimientos? Este patrón no es nuevo. En la antigua China, había un proverbio que decía, el clavo que sobresale, recibe el martillazo. En Japón, un dicho similar advierte, el clavo que se alza demasiado debe ser bajado. Estas frases no son meras observaciones. Son advertencias. En muchas culturas, el mensaje es el mismo. Si te destacas demasiado, corres el riesgo de ser eliminado. Y es por eso que Robert Greene convierte este principio en la primera ley del poder. Porque entenderlo es fundamental para la supervivencia. Porque la historia ha demostrado una y otra vez que no siempre es el más talentoso quien gana, sino el más astuto. Y la astucia, según Greene, comienza con la habilidad de controlar cómo tu brillo afecta a quienes están por encima de ti. Pero aquí surge un dilema profundo. ¿Realmente queremos vivir de esta manera? ¿Es necesario vivir con la estrategia constante de no incomodar a otros? ¿O existe una forma alternativa de moverse en el mundo, donde no sea necesario medir tu luz por miedo a la reacción de quienes están arriba? Para responder a esto, debemos analizar en profundidad la visión de Robert Greene sobre esta ley y cómo ha sido aplicada por aquellos que han dominado el juego del poder. La primera ley de las 48 leyes del poder es clara y directa: nunca eclipses a tu maestro. Detrás de esta frase hay una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder: quienes lo poseen no quieren perderlo. Y si sienten que alguien más puede superarlos, su primera reacción no será celebrarlo, sino neutralizar la amenaza antes de que se vuelva incontrolable. Robert Greene explica que el mundo del poder no es un campo de juego justo ni basado únicamente en el mérito. No es el más capaz quien siempre asciende, sino el que mejor comprende las dinámicas del ego, de la percepción y de la supervivencia en estructuras de autoridad. En este contexto, el error más grave que alguien puede cometer no es la incompetencia, sino el exceso de brillo en el lugar y momento equivocados. La historia está llena de ejemplos de esto. En la Edad Media, los nobles que demostraban demasiada riqueza o influencia podían convertirse en objetivos de conspiraciones o acusaciones falsas. En la política moderna,
los líderes emergentes que desafían abiertamente a figuras establecidas suelen ser eliminados antes de que se vuelvan incontrolables. En el mundo empresarial, un empleado brillante puede ser visto como un recurso valioso, hasta que su talento comienza a incomodar a sus superiores. Aquí es donde la ley de Greene se vuelve esencial. No se trata de ser mediocre ni de ocultar el talento, sino de aprender a manejar la percepción del poder. De hacer que quienes están por encima de ti no te vean como una amenaza, sino como una extensión de su propio éxito. Greene sugiere que, en lugar de demostrar superioridad, se debe hacer que el maestro o el jefe sienta que su grandeza se refleja en ti. De esta manera, en lugar de querer eliminarte, te verá como un activo necesario para su propio estatus. Piénsalo. Si alguien en una posición de poder siente que su autoridad está en riesgo por tu presencia, su reacción natural no será ayudarte a crecer, sino asegurarse de que no te conviertas en un problema. Pero si, en cambio, logras que te perciba como alguien que refuerza su propia imagen, su instinto será protegerte y llevarte con él. Este principio es utilizado por quienes logran ascender sin despertar resentimientos. No son los más agresivos, ni los que intentan demostrar su grandeza a toda costa, sino los que entienden que el ego es la fuerza más poderosa en la naturaleza humana. Y en un mundo regido por el ego, la inteligencia no siempre radica en brillar con intensidad, sino en saber cuándo y cómo hacerlo. Pero aquí surge un dilema moral. ¿Vale la pena jugar este juego? ¿Deberíamos realmente moldearnos para no incomodar a otros? ¿O existe otra manera de moverse en el mundo sin tener que caminar siempre con cautela? Para responder a esto, primero tenemos que explorar cómo se ha aplicado esta ley a lo largo de la historia y qué lecciones se pueden extraer de ello. Para entender realmente el poder de esta ley, es necesario analizar cómo ha sido aplicada por líderes, estrategas y personas que han logrado ascender sin convertirse en blancos de quienes ya tenían el control. Porque la historia nos demuestra algo importante: no siempre gana el más fuerte, sino el que mejor comprende las reglas del juego. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la historia de Napoleón Bonaparte. Antes de convertirse en emperador, Napoleón ascendió en el ejército francés con una velocidad sorprendente. Sus victorias eran espectaculares, su inteligencia táctica innegable y su capacidad de liderazgo inspiraba tanto a soldados como a generales. Pero había un problema: su éxito eclipsaba a sus superiores. Al principio, Napoleón jugó inteligentemente. Cada vez que ganaba una batalla, daba crédito a sus comandantes, asegurando que sus logros fueran vistos como una extensión del liderazgo superior. No intentaba brillar en solitario, sino que hacía que su éxito reflejara la grandeza del sistema que lo rodeaba. Pero, en cuanto su figura se volvió demasiado fuerte para ser ignorada, el directorio francés empezó a verlo como una amenaza. En lugar de recompensarlo, intentaron controlarlo. En lugar de impulsarlo, quisieron limitarlo. Pero Napoleón entendió la ley de Greene y, en lugar de esperar a ser eliminado, tomó el poder por su cuenta. Aquí es donde muchos fracasan. No comprenden que hay un punto en el que dejar de eclipsar a los demás ya no es suficiente. Porque tarde o temprano, cuando tu presencia se vuelve demasiado grande, el sistema intentará detenerte de todos modos. Por eso, quienes logran triunfar en el juego del poder lo hacen de dos maneras: o se ocultan lo suficiente como para nunca ser percibidos como una amenaza, o se adelantan al golpe y toman el control antes de que los eliminen. Esto no solo sucede en el ámbito militar o político. En el mundo corporativo, muchos empresarios han sido víctimas de esta misma dinámica. Steve Jobs, por ejemplo, fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo había creado, porque su influencia dentro de la compañía comenzó a incomodar a otros ejecutivos. No porque fuera incompetente, sino porque su visión era demasiado fuerte y comenzaba a hacer que otros se sintieran irrelevantes a su lado. Piénsalo. Si incluso los más grandes estrategas y visionarios han caído por eclipsar a las personas equivocadas, ¿qué podemos aprender de esto? La respuesta es simple: en el juego del poder, la percepción es más importante que la realidad. No basta con ser bueno en lo que haces, también debes ser consciente de cómo tu éxito afecta a quienes tienen el poder de decidir tu destino. Por eso, Robert Greene sugiere que la mejor estrategia no es ocultar tu talento, sino aprender a distribuirlo de forma estratégica. Hacer que aquellos que están por encima de ti se sientan fortalecidos por tu presencia, en lugar de amenazados por ella. Porque si logras esto, en lugar de querer eliminarte, querrán impulsarte. No porque les convenga tu éxito,
sino porque lo verán como una extensión del suyo. Pero, ¿qué pasa cuando aplicamos esta estrategia y aún así, nos encontramos con la resistencia de quienes temen perder su poder? ¿Hasta qué punto vale la pena moldearnos para encajar en un sistema donde la jerarquía dicta nuestro destino? Aquí es donde la filosofía budista nos ofrece una visión completamente distinta. Un enfoque donde el verdadero poder no radica en manipular el entorno, sino en trascender la necesidad de validación externa. Si comprendemos la ley de nunca eclipses a tu maestro, podemos ver que se trata menos de limitarse y más de manejar inteligentemente la percepción que los demás tienen sobre ti. Robert Greene no sugiere que te vuelvas mediocre ni que renuncies a tus ambiciones, sino que aprendas a gestionar tu crecimiento sin activar los mecanismos de defensa de quienes tienen más poder que tú. Esto plantea una pregunta crucial: ¿cuáles son las estrategias más efectivas para aplicar esta ley sin comprometer tu progreso? Porque el verdadero dilema aquí es cómo crecer sin despertar resentimientos, cómo avanzar sin llamar la atención de manera negativa, cómo posicionarte sin que otros te vean como un problema. La primera estrategia que Greene recomienda es redireccionar el crédito. Cuando logres un éxito, no hagas que parezca que fue solo tuyo. Asegúrate de que tu superior sienta que su orientación, su liderazgo o su apoyo fueron claves en el proceso. En lugar de decir «yo logré esto», cambia el enfoque a «gracias a la dirección de mi mentor/jefe, pude lograr esto». Esto hace que la persona en poder no sienta que le estás quitando protagonismo, sino que su éxito se refleja en el tuyo. La segunda estrategia es ser indispensable sin ser visible. En el juego del poder, quienes son percibidos como esenciales rara vez son eliminados. Pero esto solo funciona si tu presencia no representa una amenaza directa. La clave está en convertirte en un recurso valioso sin que tu superior sienta que le estás robando protagonismo. En otras palabras, conviértete en una pieza clave sin que parezca que eres tú quien dirige el juego. La tercera estrategia es modular tu brillo según el contexto. No necesitas ocultar tu talento, pero sí aprender a controlarlo. Si estás rodeado de personas que podrían sentirse amenazadas por tu presencia, es preferible dosificar la forma en la que te presentas. No significa que te hagas pequeño, sino que observes el entorno y adaptes tu nivel de visibilidad según la situación. En reuniones privadas, puedes mostrar tu genialidad con más intensidad. En público, deja que quienes tienen el poder tomen el crédito de vez en cuando. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a personas brillantes ser bloqueadas en su ascenso, no por falta de talento, sino porque no supieron manejar cómo su éxito era percibido? ¿Cuántas veces un trabajador ha sido despedido porque su jefe sentía que podía ser reemplazado por él? ¿Cuántas veces alguien con gran potencial ha sido aislado por envidias en su entorno? En un mundo donde la percepción lo es todo, no basta con ser bueno en lo que haces, necesitas aprender a moverte con inteligencia. Y eso significa entender que el ego de quienes tienen poder es frágil. No basta con ser capaz, también debes asegurarte de que quienes tienen autoridad no se sientan amenazados por ti. Pero aquí surge el dilema más profundo: ¿vale la pena vivir de esta manera? ¿Es sostenible siempre medir tu crecimiento para no incomodar a los demás? ¿No se convierte esto en otra forma de esclavitud, donde tu libertad depende de la inseguridad ajena? Desde la perspectiva budista, esta visión del poder es completamente innecesaria. No porque ignore la realidad de la jerarquía humana, sino porque plantea una alternativa radical. En lugar de jugar el juego del poder, ¿por qué no trascenderlo por completo? Ahora es momento de analizar cómo un monje budista interpretaría esta ley y qué enseñanzas nos ofrece para vivir con autenticidad sin miedo a la reacción de los demás. Desde la perspectiva budista, el poder no es algo que se busca ni algo que se protege. No es un juego de estrategias, ni de control, ni de manipulación. Es, en todo caso, una ilusión pasajera, una construcción de la mente basada en el miedo a la pérdida. Aquí es donde la filosofía de Robert Greene choca directamente con la visión del budismo. Mientras Greene nos dice que debemos cuidar cómo nos perciben los demás para no ser eliminados, el budismo nos enseña que la única percepción que realmente importa es la que tenemos sobre nosotros mismos. Un monje budista no se preocuparía por eclipsar a su maestro porque no está compitiendo con él. No busca ascender, no busca demostrar que es mejor, no está atado a la idea de ganar o perder en una jerarquía de poder. En cambio, su enfoque es completamente distinto. No se trata de ser más que alguien, sino de ser más consciente de uno mismo.
Aquí es donde aparece el concepto clave del desapego. En el budismo no hay necesidad de reconocimiento, porque el reconocimiento no tiene valor real. No hay necesidad de aceptación, porque la validación externa es temporal. No hay miedo a perder poder, porque el poder es solo una ilusión del ego. Imagina a un monje en un monasterio. Él no busca la aprobación de su maestro, no intenta brillar más que los demás, no teme ser opacado ni se esfuerza por destacar. Simplemente sigue su camino, con disciplina y humildad. Si su maestro lo guía, lo acepta con gratitud. Si algún día su conocimiento supera al de su maestro, no siente la necesidad de demostrarlo ni de imponerlo. Porque en su mente, el crecimiento no es una competencia, sino un viaje interno. Este es el punto donde la visión budista rompe completamente con la lógica del poder tradicional. Para un monje, la verdadera maestría no está en controlar cómo los demás te perciben, sino en liberarte de la necesidad de ser percibido de cierta manera. Mientras en el mundo secular las personas buscan reconocimiento, ascensos y validación, en el budismo se busca la ausencia de apego a cualquier forma de identidad externa. Piénsalo. Si no necesitas que otros reconozcan tu valor, si no buscas escalar en una jerarquía, si no vives con miedo de que alguien más se sienta amenazado por tu luz, entonces, ¿qué poder tienen los demás sobre ti? Ninguno. Y ahí es donde surge el verdadero poder, un poder que no depende de la percepción ajena, sino de la estabilidad interna. Pero aquí surge una pregunta importante. Si el budismo nos dice que el verdadero poder está en la libertad interna, ¿significa esto que no debemos preocuparnos por cómo nos ven los demás en absoluto? ¿No es ingenuo ignorar la realidad de que vivimos en un mundo con jerarquías y estructuras de poder? Para responder a esto, necesitamos profundizar en la segunda enseñanza budista clave, el equilibrio entre desapego y sabiduría en la interacción con el mundo. La enseñanza budista no ignora la existencia del poder, pero lo observa desde una perspectiva completamente diferente. No se trata de rechazar la realidad de las jerarquías, sino de entender cómo podemos interactuar con ellas sin que nos definan ni nos controlen. Aquí es donde surge el concepto clave del equilibrio entre el desapego y la sabiduría en la interacción con el mundo. Un monje budista no juega el juego del poder, pero tampoco es ingenuo. No se trata de moverse por la vida sin conciencia de los egos ajenos, sino de actuar con sabiduría para no caer en luchas innecesarias. Mientras Robert Greene nos dice que debemos actuar estratégicamente para no despertar la ira de quienes tienen poder, el budismo nos dice que podemos navegar en el mundo sin aferrarnos a la idea de ganar o perder. El verdadero problema de la primera ley de las 48 leyes del poder es que se basa en el miedo. Miedo a ser eliminado, miedo a ser visto como una amenaza, miedo a perder oportunidades. Y el miedo, desde la perspectiva budista, es una atadura. Si vives con miedo de eclipsar a los demás, estás permitiendo que la inseguridad de otros dicte tu comportamiento. Pero esto no significa que debas actuar sin tacto. La sabiduría budista nos enseña que la compasión también juega un papel importante en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Si sabes que alguien tiene un ego frágil y que tu éxito puede hacerlo sentir amenazado, no necesitas disminuirte, pero si puedes elegir cómo interactuar con esa persona de una manera que no genere conflicto innecesario. Piénsalo. Si ves a un niño aferrado a un juguete, no le arrancas el objeto de las manos, porque entiendes que su apego es parte de su inmadurez. Con los adultos sucede lo mismo. Muchas personas viven con miedo a perder su poder y reaccionan con hostilidad cuando sienten que alguien más puede quitarles protagonismo. Pero si entiendes esto desde la compasión y no desde el miedo, puedes aprender a moverte sin caer en luchas innecesarias. Esto nos lleva a un punto esencial, la diferencia entre evitar eclipsar a alguien por miedo y evitarlo por sabiduría. En el primer caso, te limitas porque temes las consecuencias. En el segundo caso, decides con inteligencia cómo actuar, no porque tengas miedo, sino porque entiendes la naturaleza humana. Aquí es donde la filosofía budista se diferencia completamente de la visión de Robert Greene. El budismo no te dice que te ocultes ni que manipules la percepción de los demás. Te dice que actúes con conciencia, sin apego al resultado, sin miedo a la reacción de otros, pero con la sabiduría de no entrar en conflictos innecesarios. Pero esto plantea una última pregunta. ¿Qué sucede cuando inevitablemente alguien se siente amenazado por tu crecimiento, incluso si tú no tienes intención de competir con él? ¿Debes enfrentarlo, ceder o simplemente seguir adelante sin mirar atrás?
Para entender esto, necesitamos profundizar en la tercera enseñanza clave del budismo: cómo actuar cuando alguien intenta sabotearte por miedo a que lo eclipses. Cuando inevitablemente alguien se siente amenazado por tu crecimiento, incluso si tú no tienes intención de competir con él, la reacción más común en el mundo del poder es el sabotaje. Puede manifestarse de muchas formas, desde rumores sutiles hasta bloqueos abiertos en tu avance, desde la indiferencia hasta ataques directos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo responde alguien con una mentalidad budista cuando enfrenta este tipo de resistencia? Desde la visión de Robert Greene, la respuesta sería estratégica. O encuentras la manera de neutralizar la amenaza o juegas el juego de la manipulación para evitar ser atacado. Pero desde la filosofía budista, el enfoque es completamente distinto. No se trata de ganar ni de perder, sino de entender qué batallas realmente valen la pena y cuáles solo drenan tu energía sin sentido. El budismo nos enseña que cuando alguien te ve como una amenaza, en realidad está proyectando sus propias inseguridades en ti. No es tu crecimiento lo que le molesta, sino su miedo a perder su posición. No es tu éxito lo que le enfurece, sino su propia incapacidad de adaptarse al cambio. Entender esto cambia por completo la forma en la que enfrentas estas situaciones. Piénsalo. Si alguien intenta sabotearte por miedo a que lo superes, ¿realmente te está atacando a ti o está luchando contra su propio reflejo? Si alguien te envidia y busca derribarte, ¿es tu problema o es el suyo? Y si reaccionas con rabia, ¿no estarías cayendo en el mismo juego de egos que intentas evitar? Aquí es donde el budismo ofrece una alternativa radical: la indiferencia estratégica. En lugar de entrar en conflicto, simplemente sigues tu camino. En lugar de luchar contra quien te ve como una amenaza, lo dejas batallar contra su propia inseguridad. No porque seas débil, sino porque entiendes que la verdadera fortaleza no está en la confrontación, sino en la estabilidad interior. Un monje budista que recibe insultos no responde con insultos. No porque sea incapaz, sino porque entiende que el insulto dice más del otro que de él mismo. Lo mismo sucede con el poder. Si alguien teme ser eclipsado por ti, no necesitas convencerlo de que no eres una amenaza. No necesitas justificar tu crecimiento ni frenar tu avance. Solo necesitas seguir tu camino con tranquilidad, sabiendo que quien se aferra a su poder tarde o temprano se derrumbará bajo el peso de su propio miedo. Pero esto plantea una pregunta final: ¿es realmente viable este enfoque en el mundo moderno? ¿Podemos aplicar la indiferencia estratégica en un mundo donde las jerarquías, los egos y las luchas de poder son tan comunes? Para entenderlo, necesitamos ver cómo estas dos visiones, la de Robert Greene y la del budismo, se manifiestan en una situación real. Aquí es donde entra el ejemplo práctico. Para entender cómo estas dos visiones, la de Robert Greene y la del budismo, se aplican en la vida real, imaginemos dos personas en la misma situación, pero con enfoques completamente distintos. Ambos trabajan en una empresa multinacional, en el mismo equipo, bajo el mismo jefe. Ambos son talentosos, tienen grandes ideas y ambiciones. Pero aquí es donde sus caminos empiezan a separarse. Uno sigue la estrategia de Robert Greene, el otro adopta la mentalidad budista. El primero, siguiendo la ley de las 48 leyes del poder, sabe que su jefe tiene un ego frágil. Comprende que si brilla demasiado, se convertirá en una amenaza. Así que elige su estrategia con cuidado. Nunca lo contradice en público, incluso cuando tiene mejores ideas. Cuando hace una gran presentación, se asegura de darle el crédito a su jefe, mencionando que gracias a su liderazgo ha logrado esos avances. Sabe que no debe demostrar superioridad, sino hacer que su jefe sienta que su éxito es reflejo de su dirección. Al principio, esto funciona. El jefe lo percibe como un aliado, no como un rival. Y cuando llega el momento de decidir quién será promovido, él es la elección natural. No porque sea el más brillante, sino porque ha manejado su percepción de manera estratégica. Ha aplicado la ley de Greene con precisión. Ha evitado despertar envidias. Ha jugado el juego del poder y ha ganado. Pero aquí hay una trampa. A pesar de su ascenso, sigue siendo dependiente del sistema. Ahora tiene que aplicar la misma estrategia con sus superiores. Sigue teniendo que cuidar su brillo, sigue teniendo que dosificar su éxito, sigue teniendo que moverse con cautela para no convertirse en el próximo blanco de alguien con más poder. Su victoria no es completa, porque sigue siendo esclavo de la percepción de los demás.
Por otro lado, el segundo empleado adopta una mentalidad completamente diferente. No está preocupado por eclipsar a nadie, porque no está compitiendo con nadie. No intenta controlar cómo su jefe lo percibe. Simplemente hace su trabajo con excelencia, sin la intención de impresionar a nadie, sin la necesidad de cuidar egos ajenos. No busca ser promovido, pero tampoco tiene miedo de su propio crecimiento. No juega a la manipulación, sino que confía en que su progreso hablará por sí mismo. Con el tiempo, su jefe comienza a verlo con recelo. Empieza a notar que los directivos lo escuchan con más atención, que sus compañeros lo buscan para resolver problemas, que su presencia se vuelve cada vez más fuerte. Y entonces llega el golpe. En lugar de darle más responsabilidades, el jefe comienza a bloquearlo. No lo invita a reuniones clave, no lo menciona cuando hay logros importantes, empieza a buscar formas sutiles de reducir su influencia. Desde la perspectiva de Robert Greene, esto sería una señal clara de que ha fallado en aplicar la primera ley del poder. Pero desde la visión budista, esto no es un problema, sino una oportunidad para liberarse. Porque aquí sucede algo inesperado. Otro equipo en la empresa, que ha notado su talento, lo invita a un nuevo proyecto con más autonomía. Otro director, que no lo percibe como una amenaza, le ofrece un puesto mejor en otra área. Y sin necesidad de jugar el juego del poder, sin necesidad de manipular percepciones, termina ascendiendo no porque supo manejar egos, sino porque su crecimiento era inevitable. Este es el punto donde ambas filosofías chocan. Robert Greene nos dice que la clave del éxito es evitar ser visto como una amenaza. El budismo nos dice que la clave del éxito es no depender de la percepción ajena en absoluto. Y cuando comparas estos dos enfoques, surge una pregunta: ¿cuál de estos dos empleados tiene más libertad? Para responder a esto, profundicemos más en los efectos a largo plazo de cada estrategia. Aquí es donde entra la segunda parte del ejemplo práctico. Ahora veamos cómo estas dos estrategias evolucionan a lo largo del tiempo. Uno de los empleados ha seguido la ley de Greene con precisión, asegurándose de no eclipsar a su jefe, manejando cuidadosamente la percepción que los demás tienen de él. El otro ha seguido el enfoque budista, sin preocuparse por jugar el juego del poder, confiando en su propio crecimiento sin necesidad de manipular el entorno. 5 años después, sus caminos han tomado direcciones completamente distintas. El empleado que siguió la ley de Greene ha ascendido en la empresa, ha obtenido promociones y ahora lidera su propio equipo. Pero su ascenso ha venido con un costo, sigue siendo dependiente del ego de quienes están por encima de él. Sigue teniendo que medir sus palabras, sigue teniendo que asegurarse de no amenazar a sus superiores, sigue teniendo que jugar con estrategia en cada interacción. Lo que en un principio parecía una victoria, con el tiempo se ha convertido en una prisión. Su crecimiento no es completamente libre, sino condicionado. No puede decir lo que realmente piensa en una reunión sin calcular cómo afectará su imagen. No puede tomar decisiones sin considerar cómo lo percibirán sus superiores. Ha avanzado, sí, pero sigue encadenado a las mismas reglas que le permitieron ascender. Por otro lado, el empleado que adoptó la mentalidad budista ha tenido un camino menos lineal. Su crecimiento no ha sido inmediato, ni basado en la manipulación de percepciones. En algunos momentos ha enfrentado bloqueos, en otros ha sido visto como una amenaza, pero con el tiempo, su autenticidad ha hecho que su valor sea imposible de ignorar. Ha cambiado de empresa, ha creado su propio camino, ha construido una reputación basada en su talento real, no en su capacidad de evitar eclipsar a otros. Su éxito no depende de la política, sino de su crecimiento genuino. No ha tenido que calcular cada movimiento, ni jugar un juego constante de protección de egos. Ha avanzado con libertad, sin miedo, sin estar atado a la necesidad de complacer a quienes tienen poder. Y aquí es donde surge la verdadera diferencia entre ambos enfoques. Uno de ellos ha triunfado dentro del sistema, pero sigue dependiendo de él. El otro ha encontrado un éxito más auténtico, sin miedo a perderlo, porque nunca estuvo basado en la validación externa en primer lugar. Piénsalo. ¿Qué tipo de éxito es más valioso? ¿El que se obtiene a través de la estrategia y el cálculo, pero que siempre requiere estar alerta para no ser eliminado? ¿O el que se construye con autenticidad, sin miedo a los egos ajenos, con la certeza de que el verdadero crecimiento no necesita aprobación? Para responder a esto, necesitamos hacer una reflexión final. ¿Es mejor el poder externo o el poder interno?
¿Cuál de estas estrategias es realmente más efectiva a largo plazo? Para entender completamente las diferencias entre estas dos estrategias, hay que analizar no solo el resultado inmediato, sino el impacto a largo plazo en la vida de cada uno de los empleados. Porque el éxito no es solo cuestión de posición o prestigio, sino también de estabilidad mental, de libertad, de paz interior. El empleado que siguió la estrategia de Robert Greene ha logrado construir una carrera estable, ha escalado en la jerarquía, y ahora está en una posición de poder. Pero con cada paso que da, sigue atado a las reglas del juego. Ha aprendido a manejar los egos, pero también ha aprendido a depender de ellos. No puede ser completamente sincero, no puede actuar sin medir cada una de sus decisiones. Su ascenso está condicionado por su habilidad de mantener su influencia sin despertar la inseguridad de quienes están por encima de él. A lo largo del tiempo, esto se convierte en una carga. La paranoia de no convertirse en el próximo blanco, la necesidad de cuidar siempre su imagen, la presión de no cometer errores visibles. Su poder es real, pero su libertad es limitada. Su vida está definida por la percepción que los demás tienen de él, y aunque ha conseguido evitar eclipsar a sus superiores, sabe que en cualquier momento podría estar en la misma posición que aquellos que fueron eliminados antes que él. El empleado que adoptó la mentalidad budista, en cambio, ha construido una vida completamente distinta. Su camino ha sido menos predecible, ha tenido momentos de incertidumbre, ha enfrentado resistencias, pero con el tiempo ha encontrado algo que el otro nunca tuvo: independencia. No está atado a un sistema que necesita manejar, no vive bajo la constante presión de la percepción ajena. Su crecimiento ha sido genuino, basado en su capacidad y en su autenticidad, no en su habilidad de no incomodar a los demás. Con el tiempo, ha construido una carrera donde su éxito no depende de juegos de poder, donde su trabajo habla por sí mismo, donde no tiene que preocuparse por cómo los demás lo ven. Su estabilidad no depende de mantener a raya la inseguridad de sus superiores, porque nunca ha estado interesado en jugar ese juego. Ha construido su propio camino, ha encontrado libertad en su crecimiento y, lo más importante, ha alcanzado un nivel de paz interna que el otro nunca podrá experimentar. Y aquí es donde se presenta la pregunta final: ¿qué tipo de éxito es realmente más valioso? ¿El que se obtiene a través de estrategias y maniobras para evitar despertar inseguridades en los demás, o el que se logra sin miedo, sin restricciones, sin depender de la percepción ajena? Desde la perspectiva de Robert Greene, el poder es frágil y siempre debe protegerse. Desde la perspectiva budista, el verdadero poder no necesita defensa, porque no está basado en el miedo ni en la aprobación externa, sino en la fortaleza interna. Para concluir, es momento de hacer la última reflexión: ¿cuál de estas dos estrategias es realmente más efectiva a largo plazo? ¿Es mejor el poder externo o el poder interno? Al final, todo se reduce a una sola pregunta: ¿quieres poder o quieres libertad? Si sigues la visión de Robert Greene, obtendrás poder, pero a costa de vivir en un estado constante de vigilancia. Siempre midiendo tus palabras, siempre asegurándote de que tu éxito no incomode a quienes tienen más influencia que tú. Puede que avances, puede que llegues lejos, pero nunca serás completamente libre. Porque el juego del poder no tiene final, y cada nuevo nivel al que asciendes trae consigo nuevos egos que debes manejar, nuevas amenazas que debes evitar, nuevas estrategias que debes desarrollar. Si sigues la visión budista, en cambio, obtendrás algo completamente distinto: libertad interna. No dependerás de la validación de otros, no necesitarás jugar a la política para mantener tu posición, no vivirás con miedo a eclipsar a nadie. Puede que tu camino no sea el más rápido ni el más predecible, pero será genuino. Y más importante aún, será tuyo. Piénsalo. El poder basado en la percepción externa es como un castillo de arena. Puedes construirlo con mucho esfuerzo, puedes hacerlo grande e imponente, pero con el tiempo bastará una sola ola para derrumbarlo. Porque en cuanto tu posición depende de la opinión de otros, estás atrapado en una ilusión. Estás encadenado al miedo de perder lo que tienes. En cambio, el poder basado en la fortaleza interna es inquebrantable. No porque ignores la realidad del mundo, sino porque no necesitas que el mundo te valide. No temes eclipsar a nadie porque no juegas en la misma escala de competencia. No buscas aprobación, porque la única aprobación que importa es la tuya. Y cuando llegas a ese punto, la libertad se vuelve absoluta. Entonces, la verdadera pregunta no es si debes seguir la estrategia de Greene o la del budismo.
La verdadera pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Quieres moverte dentro del sistema, jugar con las reglas del poder, proteger tu posición? ¿O, por el contrario, quieres ser alguien que avanza sin miedo, sin manipulación, sin depender de nada externo? No hay una respuesta correcta. Cada camino tiene su precio. Si eliges jugar el juego del poder, debes aceptar sus reglas. Si eliges la libertad, debes aceptar que no siempre será el camino más seguro. Pero lo que sí es seguro es esto: el que vive con miedo a perder su posición nunca es realmente poderoso. Y el que no necesita la validación de nadie nunca es realmente débil. Así que ahora la decisión es tuya. ¿Qué tipo de éxito estás dispuesto a perseguir? ¿El que requiere estrategia y control o el que te permite moverte sin miedo, sin depender de la percepción de los demás? Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir explorando enseñanzas que transforman la manera en que ves el mundo, suscríbete ahora mismo. Porque al final, el verdadero poder no está en los títulos, ni en la influencia, ni en la manipulación. Está en la paz de saber que, pase lo que pase, sigues siendo tú mismo.